Venga, antes de empezar vamos con un recordatorio. Sí, Gonzalo, porque antes de comenzar queremos contaros algo bastante importante. Los últimos premios gigantes, algunos de los campeones del mundo en Japón 2006 nos firmaron un balón dorado que puede ser vuestro de forma gratuita. Solo tenéis que rellenar el formulario para participar en el sorteo. Y además, por registraros, recibiréis un regalo. Tenéis el enlace, como siempre, en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Ojo, esto solo es hasta el 22 de marzo. Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Maybe the best thing about this team is that, these guys are trustworthy. I can trust them to make the right play. I can trust them to play unselfishly, and I can trust that. Esto es El Reverso, conducido por Gonzalo Vázquez y Andrés Monge. Buenas noches, Andrés. Muy buenas. A ver, no sabemos cómo será recordada esta época en el futuro. Ahora, desde luego, que tenemos varios criterios. Uno, por ejemplo, es el de la paridad, eso de los 7 campeones en 7 años, como algo inmediatamente posterior al asunto de la explosión ofensiva. Pero tal vez tengamos que empezar a hablar también de la edad o de su negación, de algunos nuevos aspirantes, de la supresión, Andrés, de ese factor del tiempo acumulado que explica gran parte de la historia. Como si la experiencia hubiese podido perder su valor sagrado. Es que no hemos digerido aún a los Thunder cuando se nos han echado encima de golpe y porrazo los Spurs. Estos Spurs pueden ser un modelo cercano, desde luego que por edad y por velocidad de crecimiento. Y no es posible abordar a los Spurs con lo que decíamos en octubre. ¿De qué hablábamos entonces, Andrés? De un salto en el proceso abierto, en la salida de una reconstrucción, en medir el ascenso este año con esa presencia tal vez en playoffs. ¿En qué ha quedado todo aquello? O sea, ¿hasta qué punto suena locura hablar con ellos de candidatos reales? Es que es lo que se están empeñando en demostrar. Aquí no vamos a aclarar nada, desde luego, no sabemos dónde van a llegar ni van a ser capaces de... Sí, de lo que estamos siendo testigos, o sea, de lo que están siendo capaces de hacer. Es que han pasado unos meses y lo único que tenemos claro es que han superado a velocidad terminal su propia expectativa. ¿Y sabes lo que te digo? Que es como si empezaran a cumplir muy pronto con su destino. Bueno, es que puede considerarse anecdótico, Gonzalo, o quizás no tanto, pero adquirió cierta relevancia en las últimas semanas la famosa regla con la que Phil Jackson solía exigir a sus jugadores un ritmo alto de competición para los 2 primeros tercios de campaña. Porque era básicamente eso, un modo de mantener alerta a los suyos para no dejarlo todo a última hora, que suele pasar con equipos candidatos. Con esta regla, Jackson sostenía que para ganar el título NBA debías alcanzar antes las 40 victorias en fase regular que sufrir 20 derrotas. Y esto es, mantener un ritmo de ganar 2 partidos por cada derrota, o extendido a toda la regular, ir a ritmo de 55 victorias. Esta regla solo ha conocido 4 excepciones en toda la historia, por lo que realmente tenía su fundamento, se podía seguir. Aunque, insisto, era sobre todo una maniobra muy sutil, una más, del propio Jackson para evitar que sus equipos caísen en esa relajación en un tramo de temporada en el que se corre ese riesgo. El caso es que, siguiendo esa regla, este curso solo optarían al campeonato, Gonzalo, Oklahoma, Detroit y San Antonio. Y hablabas de la edad. Es que todos estos proyectos son exageradamente jóvenes. Sí. Entre ese trío de super equipos, que además tienen en común el enfoque claramente defensivo, por cierto, porque hablamos de las 3 mejores defensas de la liga atendiendo a la eficiencia, visualmente hay un factor que sigue por encima de todo lo demás, Gonzalo, y que lo va a estar, me da la sensación, durante bastante tiempo. Al margen de cualquier coherencia, de cualquier razonamiento deportivo, ese factor es Víctor Wembanyama. Los primeros playoffs de Wemby no son solo poder descifrar su impacto en el escenario que más cuenta, sino una prueba real de hasta dónde este glitch del juego va pasando niveles. Y decía lo de visualmente, Gonzalo, porque ahora mismo es ya con bastante diferencia la experiencia más distinta que ofrece el juego, el salto más salvaje al futuro de esto. Sigue siendo simplemente verle, una atracción total, masiva para los que nos gusta esto. Verle convertir en posibles, incluso en probables, secuencias imposibles para cualquier otro miembro de la superélite. Y es que vamos a ir hablando de los Spurs, protagonistas de este programa, pero es inevitable comenzar por ese que eleva el techo colectivo precisamente a niveles de anillo, aunque estén como estén, aún en un proyecto claramente de guardería. Glitch, lo has vuelto a llamar, ¿no? Claro. Pues ahí está, el gran misterio. Y vamos a empezar por él.
y luego ir integrándolo lógicamente en la realidad del equipo. Sí. Mira, una de estas páginas esquinadas que nos encantan, llamada Throwbacks, obra de Michael Winrep, publicaba hace no demasiado un artículo que volvía a aquellos titulares grandilocuentes cuando entra Wemby en la NBA, incluso un poco antes, ¿no? Pero este era muy expeditivo. Wemby no tiene sentido. Claro, empiezas a leerlo y no habla de Wembanyama, habla de Sampson, de la memoria por él. Él arrancaba 40 años atrás, en un partido de noviembre del 85, una victoria ante los Pacers, en la que Sampson firma 26 puntos, 11 rebotes, 7 asistencias, 6 tapones. ¿Te suena? Y claro, se preguntaba por aquellos entonces, igual que hacían Isaiah Thomas o Magic Johnson, ¿cuál era realmente el techo de aquel joven Sampson? If Ralph Sampson had not got hurt, basketball history would be so drastically different. Ralph Sampson changed the NBA. There had never been any big man quite like Ralph Sampson. Most people don't realize, Ralph Sampson was 7'4". Being able to shoot that hook and just like Kareem, turn around and shoot the jump shot just like Larry Bird, put it on the floor, take it the length of the court and dunk on you. Bill Russell made the comment that if he reaches his potential, he will be talked about and considered one of the greatest players ever. Fíjate que él había sido All-Star sus 2 primeras temporadas, el año 84 y 85. Con la llegada de Olajuwon forman aquellas inolvidables míticas, Twin Towers, ¿no? Sí. Torres gemelas. Y dice el autor, parecía que Sampson, un espécimen de 2'24" con rasgos casi aberrantes para el juego, esa talla gigantesca y el ADN de un guard, estaba a punto de cumplir con su potencial aparentemente ilimitado. Parecía tener la capacidad de convertirse en uno de los talentos más únicos de siempre. Y pronto, Andrés, íbamos a ver la prueba en aquellas finales contra los Celtics, ¿no? Eran el primer aviso, eran de hecho el equipo del futuro. Pero ese futuro se torció. El cuerpo le empieza a quebrar, primero de manera sutil y más adelante de forma total. Y añadía, en su 5ª temporada, Sampson empezó a lidiar con lesiones y también con sus propias limitaciones como jugador. La liga comenzó a descifrarlo y él no tenía ni las habilidades ni las rodillas sanas para trascender esas limitaciones. Mira, hay un ensayo muy breve, es más bien un paper publicado en 2010. El autor es Chuck Klosterman, lo tenéis incluso disponible en el portal de Simon & Schuster, y el título es fantástico. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Ralph Sampson? Hay un fragmento, que recuerda la crueldad de lo ocurrido con él, pero más aún la visión que pesaba entonces, ¿no? Y dice, de repente todo el mundo parecía estar de acuerdo en que en realidad nunca había sido tan bueno, que su éxito, Andrés, había sido tan frágil como efímero. Pues sí, señor, su potencial era tan inmenso que acabó siendo un OPART, un objeto, un cuerpo fuera de tiempo. Y las razones fueron naturales, fueron físicas, pero también mentales, ¿eh? Hubo un momento en que Sampson dejó de creer en sí mismo. ¿Por qué todo esto? Porque ahora, decía el autor, y aquellos que tienen memoria de lo que parecía venir a dar Sampson, es como verlo de nuevo, en una versión más alta, más joven, más sana, más ágil, más ligera. O sea, Wembanyama es lo que él soñó, ahora sí, hecho realidad. Sigue siendo muy complejo, Gonzalo, describir a este jugador, a Wemby, porque no hay forma de superar la experiencia que supone verle. Es como si lo visual pulverizase cualquier atisbo de raciocinio cuando le ves, ¿no? Se te van los ojos. Sí. Porque cuando aparecen perfiles como él, que realmente condicionan la propia geometría del juego a nivel de condicionar espacio y sobre todo condicionar espacio en el eje vertical, las palabras no suelen ser suficientes por mucho que las busques. Wemby es lo más parecido a un gigante ubicuo y perimetral que ha conocido este deporte. Por eso verle supone en realidad seguir en tiempo real la evolución del baloncesto, porque es él quien la va marcando, trazando nuevos límites. De hecho, cabe recordar, Gonzalo, una descripción, yo creo que muy honesta, de otro alienígena de esto, de Stephen Curry, porque ayuda a intentar entender lo que significa incluso para sus compañeros de profesión, para los mejores. Y contaba Steph, te desafía de un modo que no tiene sentido. Forma muy sencilla, yo creo, de decir que no se ha visto nada igual y por tanto que no parece haber remedio.
Y bien lo podrá saber él, Curry, que ejerce en su día un influjo, yo creo que bastante similar en la forma en la que se jugaba este deporte, cambiando la geometría de la pista, solo que él a lo largo, en el eje horizontal. Bueno, lleva razón, porque es un desafío, claro que es un desafío a todo y a todos, incluido a su propio equipo, del que obviamente es su principal acelerador. Es que estamos hablando de comerse todo el calendario previsto, en muy poco tiempo. Que no hace falta ni saber de baloncesto para entender que lo que ves con él no encaja, ¿no? Sí. Que estás contemplando, pues sí, una especie de abuso. Visualmente es otra cosa. Ahora sí, en todos los planos del juego. Y que eso de no saber y sin embargo alucinar, solo le era trasladable al mejor Curry. Eso es cierto que lo mencionaba, ¿no? O sea, que en los últimos 25 años, en fin, han ido llegando, sumándose a la liga jóvenes con previsiones de romper esa liga, ¿no? Y cada postre decía, solo LeBron merecía esa capacidad, pero que eso solo nos lo ha aclarado el tiempo. Y decía que con Wembanyama es otra cosa. De hecho, lo refería como un superhumano que obviamente opera en otra escala. Es que al final, Gonzalo, el ascenso de LeBron ha ido muy ligado al de la ubicuidad de un jugador capaz de dominar desde muy distintos planos, con el físico obviamente como gran potenciador de todos ellos. Igual que el caso de Curry podía verse como un triunfo un poco del hombre normal, entre comillas, por llevar al extremo el gesto técnico del tiro, pero el caso de Wemby es efectivamente muy distinto, porque, a ver, pueden surgir perfiles como James, como Curry, siendo anomalías en lo suyo que lo son, pero lo de Wemby tiene un punto diferente, tiene un punto de irreal, en el sentido de que parece incluso injusto, ¿no? Que un perfil así controle cada registro con el riesgo añadido de que si pasa a dominarlos de verdad, pues ponga en jaque toda teórica igualdad que promueva esta liga. No sabemos si el cuerpo, pese a ese cuidado extremo al que se le lleva sometiendo durante años, va a ser capaz de aguantar una década, 15 años, quién sabe. Esa es una duda razonable, con un gigante tan coordinado y capaz de realizar secuencias de jugador pequeño. Pero tampoco sabemos si en caso de saber gestionar esa carga física va a poder existir una forma de pararle y hasta qué punto va a condicionar la normativa del propio juego. Yo ya te he dicho algunas veces que la va a condicionar a lo bestia, la va a cambiar. Porque ahora mismo Wemby es, sobre todo, ante todo, un perfil hipnótico. Decías, cualquiera que no siga el baloncesto se sorprende. Es así. Pero en segundo lugar, más allá de lo hipnótico, es una fuente infinita de preguntas, Gonzalo, cada cual más grande que la anterior. Porque es ahí donde está apuntando, mucho más allá de donde la vista o incluso la razón pueden alcanzar. Pues sí, señor Andrés, no sé. Hemos tratado de calificarlo de muchas formas. Tal vez tengamos que hablar de una ruptura en el patrón genético de lo que habíamos conocido. Y hasta aquí esta nueva apología de Wemby. Porque lo demás es un equipo, un señor equipo. Un equipazo. Que Wembanyama no está solo, lo ha estado, pero ya no. Los Spurs son mucho más que él y, dicho sea de antemano, son un auténtico equipazo. Totalmente. Ellos no son líderes del oeste o de la NBA porque existe una cosa llamada Thunder. Además, los campeones, ¿no? Creo que era Michael Wright el que decía que todo esto debería ser mucho más elogiable cuando estuvieron tan cerca del precipicio. Es que hace ahora un año. Se ha olvidado esto, ¿eh? Que supimos que Wembanyama decía adiós a la temporada y el diagnóstico que conocimos entonces, trombosis venosa profunda en su hombro derecho, una cosa inquietante. Y también te preguntabas, bueno, ¿adiós a la temporada o adiós a todo? Esto no venía solo. No demasiado antes habíamos sabido de que esa relación ideal, casi bíblica, con otro hijo divino, la de Popovich, se había roto antes. Porque se había roto él, por el maldito ictus, que no vino solo. Y luego, la gran apuesta de mercado de San Antonio, o sea, de Aaron Fox, pues se somete en marzo a una cirugía, que también pone fin a la temporada. Que eso no era lo importante, el poner fin a la temporada. Daños en el tendón de un meñique izquierdo en su mano buena. Entonces el equipo se queda fuera de playoffs por sexto año consecutivo. Un registro que no prometía nada. 34-48. Otro peldaño igual en una reconstrucción sostenida que hay un momento en que decíamos, bueno, al margen de Wemby, ¿dónde está aquí el futuro? Si incluso había urgencias de ¿cuándo le van a dar un equipo? Que todo, Andrés, dependía de Wembanyama. Y hombre, ya que te has gastado el pastizal, también del estado real de Fox. Esto mucho antes de precisar su encaje con el gigante francés. Quiero decir, que ellos arrancan el actual curso con una sensación todavía viva de arrastrar todo lo ocurrido el año pasado. Bueno, es que de hecho Mitch Johnson llega a reconocer después que hubo bastante incertidumbre, yo creo que es el concepto clave,
en todo esto, y muy normal por otro lado, porque es que incluso en la dinámica de equipo, contaba Mitch Johnson, esto es bastante revelador, Gonzalo, se hablaba mucho de salud y muy poco de baloncesto. Sí. Al final pensemos que Fox y Wemby solo habían compartido pista 5 ratos, literalmente 5 ratos, porque solo coinciden en 5 partidos el año pasado. Y eran los jugadores vertebrales, decías, del proyecto. El tema es que toda esa incertidumbre justificada se ha transformado de repente en un tiempo récord en un optimismo sostenido, un optimismo creíble, incluso en una sensación intimidatoria hacia los rivales a medida que se va acercando el tramo clave. Y no solo en base al récord global, Gonzalo, sino por el comportamiento de los Spurs ante el resto de la élite. Están saliendo muchos datos ahora que están triturando a algunos de los mejores equipos de la liga. Sí. Son muy dominantes ante los mejores. Es eso lo que de verdad hace pensar en objetivos muy grandes a corto plazo. Y podría sorprender a muchos por la inmediatez de todo esto, de no jugar playoff, 6º año consecutivo, a parecer candidatos serios a ganar el anillo. Bueno. Sin cambios gigantescos, además, en el bloque, sin firmar 2 estrellas en agencia libre, para entendernos. Sí. Pero ahí dentro quizás esto no sorprenda tanto. Y hay incluso a los que no sorprende nada. Uno de ellos precisamente era Wemby, que decía: yo he visto cómo se trabaja aquí, cómo se sacrifican todos, por eso no me sorprende lo que estamos haciendo. Otro tema, contaba, es que alcanzar ese nivel sea fácil. Pero lo que estamos haciendo es creíble si ves cómo funcionamos. Me parece una lógica bastante aplastante y muy inteligente además el matiz, Gonzalo, de diferenciar lo creíble, ellos se lo creen, de lo sencillo, porque claro, sencillo es ir a ritmo de 60 victorias, bueno, por supuesto que no. Bueno, tú recuerdas a Fox diciendo aquello de, sí, cuando se filtra, que quería largarse, quería traspaso. Yo quiero jugar con Wemby. Claro. Yo también, Yo también, de Aaron, sí. Claro, pero es cierto, las dudas se han metido este año hasta un tiempo que no parecía ni siquiera razonable. A ver, lo has comentado, la muestra pequeña del año pasado son 120 minutos. Sí, el mínimo. A ver, un net rating negativo, eso es cierto, menos 2.4. Es que este año tú coges los primeros 41 partidos, 31-10, más 15.3 puntos de ventaja por cada 100 posesiones. Sí, son números, pero en realidad es el producto. Sí. Es la consecuencia de una química natural juntos con el resto del equipo. Y además te doy un detalle, Gonzalo, la sensación es que ese dúo no se ha exprimido prácticamente nada. Desde la pizarra, digo, muy poquito, porque además San Antonio no es un equipo que involucre demasiado volumen de jugadas de handoff o de pantallas de uno al otro, pese a que están funcionando muy bien cuando sucede. Pero una de las causas de todo esto, de que no lo estén haciendo, en primer lugar siempre es por guardar cartas de cara a playoff, que eso es obvio, pero también hay otra muy interesante, que es que el resto del reparto ha dado un paso adelante. Sobre todo un Stephon Castle, que va a discutir muy pronto, me da la sensación, quién es el segundo mejor jugador de este equipo. Bueno, vamos a ir viéndolo, sí. Pero también perfiles como Devin Vassell, que es ideal para ese rol mucho más ausente de focos. Keldon Johnson, que es uno de los mejores jugadores de banquillo de la liga. Hay bastantes más que han dado un paso adelante, Gonzalo. Pero los Spurs no están necesitando abusar de un arma que en playoff, ese combo Fox-Wemby, sí puede ser determinante, llegado el caso, que es juntar en acciones directas a sus 2 mayores desequilibrios individuales, que es en el fondo lo que cualquier equipo intenta hacer. Y a todo esto habría que sumar lo ocurrido en el pasado draft. With the second pick in the 2025 NBA draft, the San Antonio Spurs select Dylan Harper from Rutgers University. ¿Pero tú recuerdas la reacción? Como otro combo, otro exterior. No se van a tapar todos. Esto es lo que va un poco a sobrevolar el programa también, sí. Pero yo te digo ahora mismo, Andrés, perdona, ¿tú tienes la sensación, cuando los ves jugar, en el caso incluso de Harper, de impacto primer año, ¿no te da la sensación de que estaríamos hablando de un tercero, de un cuarto? Sí. Es que no se trata de la contribución numérica, insistimos. Esto es lo que ocurre con una rotación útil, plena, de 10 jugadores que han disputado, por cierto, más de 40 partidos. Te digo esto porque en ese corte, más o menos a mitad de temporada, había únicamente 3 equipos más, cada uno en su película: Miami, Boston y Utah. Bueno, pues esa profundidad permite a Wemby un minutaje sanísimo, menos de 30, y un impacto obviamente a su altura. Y la supervivencia del resto, vamos a decir, en unidades autónomas, que este es el sueño de cualquier entrenador. Esto se explica muy fácil, El año pasado, los minutos sin Wemby, estamos hablando de un -8, no 7.9. Sobre todo el cambio defensivo en esos minutos. Claro, es que este año, sin Wemby, el registro es positivo. Sí. Que para hacernos una idea, tras 60 partidos, diferencial estaba en torno al +1, estarían, Andrés, en puestos de playoffs. Sí. Estamos hablando de un top 6, ¿no? Pero esto lo vimos muy pronto. Esta alternativa positiva
la conocimos enseguida. A principios de temporada, cuando él sufre la distensión del gemelo izquierdo, se pierde 12 partidos y ellos firman un 9-3 ante todo tipo de rivales. Esto fue un aviso. 3/4 de temporada después es algo más. Tiene que ser algo más. Ese ascenso del listón o de expectativa, por donde estaban, pudimos empezar a verlo en los días felices de la Copa. A tornado inside. Good news. No, that's why you have to go get a guy with my experience. Wimby bottoms. And the South quickly ahead. Castle. Fue cuando decía Danny Chau, ver jugar a los Spurs obliga a renegociarlo todo. Que va a ser obligado a preguntarse cuánto de esto es real y cuánto no. Yo creo que hemos ocupado mucha energía en preguntarnos constantemente esto. Que es lo que decíamos al principio. Suele pasar, y suele pasar con equipos con los que no esperas que estés tan arriba, porque yo creo que a estas alturas incluso hay gente que se sigue preguntando si los Pistons son así de buenos. Pero ¿no? Lo llevan todos los meses demostrando. Exacto. Es decir, nos aferramos mucho al concepto experiencia, ¿no? Que luego al final volveremos. Pero es ver un equipo brillar, tú lo dices, a tan corta edad. Eso provoca necesariamente una resistencia lógica. Pero si ya pasaba con los Thunder. Y ahí es cuando llega el momento en que ves que los análisis, las conversaciones por ellos se desplazan forzosamente de la regular. Es que un montón de crónicas de palizas que se han marcado, ya ves que se preguntan únicamente por los playoffs. Es que en el fondo muchas veces, no sé si has tenido esa sensación, Gonzalo, pero tú arrancas un partido de los Spurs, viéndolo, digo, pensando en medio plazo siempre, ¿no? En potencial, oye, mira qué bueno va a ser Dylan Harper, porque mira qué detalles tiene. Sí. Pero en ese mismo partido lo terminas pensando en corto plazo, como pensando, joder, este equipo es realmente candidato a ganar este año. Sí. Es como juntar dos tramos temporales en uno, como si estuviesen unificando ambas aspiraciones, que era, por cierto, vamos a recordarlo, el sueño húmedo de Bob Myers en Golden State hace no tanto, cuando intenta unir la dinastía con el futuro de la dinastía. No sale nada bien. Cuando ese equipo vence 3 veces, Gonzalo, 3 veces en menos de 2 semanas a unos Thunder que parecían jugar en otra dimensión directamente, yo creo que ya todos reciben el aviso de que cuidado con estos. Pero cuidado ya, no dentro de 2 años, ya. Otro tema es que lograr eso tan pronto, en la temporada digo, supone algo seguramente no tan cómodo de digerir ni de gestionar para ellos mismos, que son, como no, las expectativas, que cambian drásticamente porque no iban a pasar más bajo el radar, por supuesto que no. Por eso cuando sufren problemas físicos de varios jugadores clave y se van reponiendo, dabas el dato sin Wemby, los hay también sin otros compañeros clave, la cosa de verdad se pone seria, Gonzalo. Y para mí el punto culminante de todo esto es precisamente esa tercera victoria ante Oklahoma el día de Navidad. Cuando ellos de verdad parecen creerse en un plano superior para hacer cosas este mismo año. Desde el mes de febrero, de hecho, ellos han sido un auténtico rodillo. Es dificilísimo verlos perder, verlos titubear, pero seguramente esa dimensión competitiva y de favoritismo era muy poco imaginable a inicios de noviembre. No ha pasado tanto tiempo. Quiero decir, es como si ellos mismos fueran descubriendo mes a mes dónde están, sin prisa, pero tampoco con un exceso de calma, no te creas, como si ese ascenso a la superélite fuese en tiempo real, asumido de forma totalmente natural. O sea, creo que muy, muy extraña para un proyecto, insisto, tan joven y tan alejado del escenario competitivo del último lustro. Ellos, Andrés, han ido encadenando series. O sea, nos iban disipando dudas pues con salvas de artillería. O sea, un 5-0, un 8-0, un 11-0. Pero al mínimo tropiezo. Oye, tú veías a Mitch Johnson que les bajaba los humos por poner los pies en el suelo. Ellos sufren derrotas en Memphis, contra Nueva Orleans, contra Utah. Entonces una de ellas dice Mitch Johnson, se habla demasiado de nosotros, recordando un poco lo que son los Spurs, ¿no? Claro, Dice, y lo mismo, no somos tan buenos como decían que éramos allá por Navidades. O sea, con esto no se corta el rollo, se rebaja la euforia y se les recuerda que a pesar de todo siguen siendo un equipo joven, un equipo imperfecto, con todos los riesgos abiertos por la juventud, que a veces es tan simple como ese competir por exceso, sin cabezas. Y esto es escuela Popovich. Por cierto que no ha vuelto a repetirlo, ¿eh? Por eso la presencia de los veteranos es tan importante. La mezcla también generacional que decías en el mismo equipo. Es que eso lo vimos en los Warriors campeones de 2022. Eso siempre importa. Siendo la jerarquía distinta a Andrés e incluso opuesta. Porque allí lo mejor era el cuadro veterano todavía. Steph, Clay, Dre, más el apoyo de los jóvenes. Aquí es al revés. Esa es la razón, vía cuerpo técnico,
de que se incorporara a Wemby gradualmente tras aquella lesión. Por calibrar al resto, por operar al resto de plantilla, por manipularla. Que estas son las operaciones más interesantes de cualquier equipo en lo que hayamos visto de temporada. Vamos a ver, Wemby cuando regresa, si recuerdas, vuelve con restricción de minutos. Sí. La parte desconocida, no estrictamente médicos. A él le piden centrarse casi exclusivamente en el lado defensivo. Ayudas y disuasión en la pintura, donde es el mejor del mundo simplemente por existir. Una vez comprueban que funciona, que el suelo había subido a la 4ª planta, ¿dónde estaba el resto? Es que habían estado explorando la posterior realidad del equipo con él sumado al ataque. Incluso, Andrés, si eso alteraba el flujo de lo que habían construido en su ausencia. Me parece brillante. Mira, hay muchos ejercicios en baloncesto de formación en los que el técnico no te permite pasarle la bola al bueno, entre comillas, en ataque. Sí. ¿Por qué? Porque si te acostumbras a eso, al final rebajas la capacidad de mejorar, de progresar del resto. Esto es bastante parecido, salvando las distancias, obviamente, porque estamos en la NBA, pero es bastante parecido a ese detalle. Es decir, vamos a contar con Wemby atrás, pero en ataque vamos a explorar otras vías porque nos van a hacer falta después. No se nos puede olvidar, Gonzalo, que hablamos de un equipo que va en proyección de 60 victorias, Sí. pero es que 3 de sus jugadores clave de proyecto, Wemby, Castle y Harper, tienen 22, 21 y 20 años respectivamente. Es que es un caso poderosísimo de pensar en abrir una ventana de candidatura ridículamente extensa, Gonzalo, con la extrema dificultad que tiene eso además a todos los niveles. Y ellos están, de verdad que lo están, en disposición de plantearse ese escenario, yo creo que de forma nada forzada además. Pero ¿cómo empiezan? Que es que se suponía, si lo has dicho, que había un puzzle exterior a resolver, como si fuera un problema. Afortunadamente el baloncesto no responde a una única fórmula. También es esto que tenía su miga. Porque tú sumabas a Dylan Harper, al valor real de un rookie del año en Stephen Castle, a la apuesta de Fox. Porque claro, tienes 3 activos, tienes 3 pilares cuyo tiempo de juego o de alternancia, sí, tal vez, muchas veces solo te permite tener a 2 de 3 en pista. A estas alturas de temporada, ese problema era un mito. Es una fortaleza. Los duelos contra Oklahoma, Andrés, es que te lo hacían pensar. Sí. 4-1. Y es San Antonio quienes le corta el rollo de la temporada, la de los récords, quienes los humanizan. Yo creo que tal vez haya que mirar todo esto bajo otro prisma. Tienes 3 guards capaces de generar mucha presión hacia el aro, siendo cada uno esencialmente distinto. Por cierto, que el que más carga crítica ha parecido recibir es una cosa que dices, bueno, se acaba hasta la tinta de la firma del contrato fresca. Era Fox, por precio, por edad. Y sin embargo es el más diferente de todos, el menos replicable. Es el más necesario ahora mismo. Es una mezcla de velocidad, bólido. Hace falta recordar quién es Fox. Una conexión ya directa con Wemby y un closer de élite. Clock at 5. Fox fades for the win. Yet in! De'Aaron Fox, you are him! Es él quien hace el ataque mucho más seguro y al mismo tiempo más imprevisible. Es que a corto plazo es la baza más resolutiva que tiene ese ataque de perímetro, con diferencia, Gonzalo, por su habilidad penetrando, por su habilidad creándose el tiro. Eso y sobre todo, lo has dejado caer, hay un concepto clave aquí que es el clutch, donde ya ha demostrado ser un jugador muy potente en esta liga. El que más variedad propone y ofrece. Por eso le necesitan realmente para competir ya a corto plazo, para unir en cierto modo esto que estamos hablando de proyecto presente y proyecto de medio plazo, porque en el 5 contra 5, sobre todo en un escenario de eliminatorias donde todo cambia, es un jugador diferencial para San Antonio por las características que tiene. Al margen de ese potencial de ligarlo con Wemby en muchas más secuencias de bloqueos o handoff, que yo tengo la sensación de que lo vamos a ver en playoff. Porque es cierto que Castle, que Harper funcionan de forma pues más irregular en ataque, aunque también sean muy importantes en la estructura. Y el caso de Castle, además, vital en el costado defensivo. Pero son 2 jugadores pues más verticales, menos contrastados que Fox, Gonzalo. Y de un plano, al menos de momento, pues más de soporte que de asumir el mando del partido como manejador, que es algo totalmente imprescindible en playoff, porque hay que recordar este detalle. Muchas veces ha pasado incluso con jugadores como Joel Embiid en playoff. Por muy interior dominante que tengas en plantilla, en eliminatorias es imprescindible, Gonzalo, contar con manejadores que marquen las diferencias, porque ahí es donde te agrandan la figura del grande. Y ahí es donde Fox precisamente se hace un pilar para San Antonio. Pero ¿y qué hacemos con Castle entonces? Porque otro que ha encontrado una química natural con Wemby en año y medio ha sido él. Que el producto de ambos puede ser también el más alto o el más valioso. No ya en ataque, en defensa. Tú ves la segunda parte de Houston, es una cosa de decir, ostras. Es ahí cuando te los tomas muy en serio,
Y esto obviamente no significa ningún perjuicio para Harper. No, luego Harper lo has dejado caer. Yo creo que es su principal característica ahora mismo. Es un novato que no juega como un novato. Tiene detalles que de verdad te dicen que este tipo lleva 5 o 6 años en la liga, es muy inteligente, tiene un instinto muy grande. Eso yo creo que ha facilitado su aclimatación a un proyecto tan competitivo, tan difícil de entrar, ¿eh? Porque, ojo, tú eres novato, eres perimetral y llegas a un equipo con Castle y con Fox, puedes tener problemas. No los ha tenido. Y Castle es cierto que desde el tramo final del pasado curso ha creído que realmente tiene poder para ser un factor muy determinante en cualquier contexto, Gonzalo. Y en el fondo lo es. Yo creo que los dos, Harper, Castle, son dos manejadores combo, que no son ni un 1 ni un 2, sino ambas cosas. Son muy grandes, que esto es importante, enormes de envergadura, muy potentes, y flexibilizan casi todo lo que tienen al lado. Esa es una de las cosas que más me gusta de ellos, Gonzalo. Te permiten todo. Eso sí, estamos hablando de muchas bondades, que las tienen, porque van camino de 60 victorias. Recuérdame algún defecto. Pero hay que recordar una cosa que puede marcar, por supuesto, su éxito o su no éxito en playoff, que es la amenaza al triple de San Antonio. San Antonio no destaca, no lo está haciendo ni en volumen ni en acierto. Vamos a explicarlo. En tiros de 3. Sí. Y eso, una vez las defensas puedan colapsar pinturas, que lo van a hacer, puede ser un problema, porque al margen de Basel, que sí es un especialista, basta verle jugar, faltan jugadores que de forma consistente, Gonzalo, obliguen al rival a defender a 7 metros. Y por mucho que cuentes con el factor Wemby, que es un poco trampa, lo decimos siempre porque junta amenaza fuera, dentro, incluso desde el bote, los Spurs van a necesitar hacer pagar las ayudas o los 2 contra 1 que pueda recibir el francés. Champagne también, ¿no? En ese sentido. Pero es que tú ves la última victoria ante Houston, 145 puntos, 21 de 40 al triple, anotando al menos 10 jugadores. Y nos preguntábamos un poco eso. ¿Esta era de verdad su principal debilidad? Siento que luego cambia mucho la película. Mira, ya que hemos mencionado al dúo Wemby-Castle, vamos a detenernos un segundo, porque es cierto, al final puede ser la pareja clave del proyecto. Yo lo pienso. Vamos a ver, aquí contamos el verano del francés, en uno de los programas más favoritos que tenemos del año, ¿vale? Pues merecía la pena contar aquella especie de novela de Kerouac en versión Kung Fu. La que nos centramos también pues mucho en la ciencia del equilibrio y en la resistencia al dolor en presencia de los monjes Shaolin. O sea, y luego mencionamos algo más terrenal, que eran los workouts, por ejemplo, cuando convencía se llevaba un Harrison Barnes, ¿no? Bueno, vamos a añadir ahora algún detalle nuevo, como por ejemplo las sesiones intensivas 1 contra 1 que se marca con Stephon Castle. Mira, yo tengo que reconocer que esto del área 51 es de las etiquetas más brillantes que yo haya conocido. Sí, es que ¿qué número lleva Castle? Está bien tirado. Wemby, el 1. ¿No es un extraterrestre? Pues ya está. Si aquí la única pena es que el equipo no estuviera en Nevada, con lo cual ya dices, ostras, entonces sí, creado en un laboratorio. Mira, el año pasado juegan 45 partidos juntos, ¿vale? Una muestra de 779 minutos. Perfecto. Cuando le preguntan inicialmente a Mitch Johnson por ello, dice: no es tiempo suficiente para construir un ritmo real entre ellos dos. Y dice, cuando compartían pista, fue más bien al principio de la temporada rookie de Steph, en plena supervivencia. Primeras pruebas con el chico y en distintos roles. Es verdad. Era otro Castle aquel. Es cierto. Dice, es ahora cuando las posibilidades son más reales y, si os digo la verdad, apenas están rascando la superficie. Ostras. Si tú coges los primeros 900 minutos este año, más 14 net rating con ambos y un absurdo rating defensivo de 104. ¿Y tú qué piensas, Castle? Le llegaron también a preguntar a él. Dice que nuestra primera identidad como equipo es la defensa, para que nadie se olvide, ¿eh? Y que nosotros dos somos la cabecera de ese plan. ¿Cuántos pick and roll defendemos juntos? ¿Cuántas veces tenemos que leer las ayudas mutuas, adelantarnos y leer el emparejamiento del otro? ¿Cuándo apoyarnos al rebote? Y cosas así. Todos esos pequeños detalles, dice, hacen que nuestro papel sea fundamental en la construcción del equipo. Hablan mucho de construcción, pero yo, sinceramente, hay un momento en que esto de la construcción para mí se queda corto. Y seguramente tengan razón, están en la primera fase. Desde luego, si se nos vienen 20 años tipo Popovich, esto no es ni el prólogo. Lo cual, Andrés, es aterrador. Totalmente. Pero es cierto que todo esto lo empezaron a montar, particularmente los dos, pues en verano. El primer mini salto de Castle, fíjate que el All-Star se lleva muchas sombras todos los años, pero el All-Star le sirve emocionalmente, anímicamente a Castle para reactivarse. Total. Y eso es otro jugador después del All-Star el curso pasado. Todos esos detalles
son a menudo muy obviados o poco conocidos, Gonzalo, Sí. pero a nosotros es cierto que nos gusta traerlos Pone porque mucho, representan en muchos casos la clave de lo que luego vemos en pista. Es cierto que el verano de Wemby ha sido de sobra conocido, lo contamos aquí con todo tipo de detalles, Lo invisible en Wembanyama, sí señor. pero no ha sido tan comentado lo que hizo Stephon Castle para preparar su segundo año en la NBA, y es muy interesante también, porque Castle se queda íntegramente en Los Ángeles para trabajar junto a Olin Simplis, que es uno de los técnicos de más prestigio entre la élite de la liga y conocido especialmente por su trabajo con manejadores de balón, con guards. A él se le prepara un programa completo con multitud de detalles a cubrir que cumple. Aún así, antes de que todo eso arrancase y la gira de Wemby por el mundo se iniciase, él y Castle dedican tiempo a mejorar su conexión. Gonzalo, ¿cómo lo hacen? Analizando vídeo. ¿Cuándo lo hacen? En las primeras fases de la offseason, cuando Wemby, recordemos, aún no tenía el alta médica y por tanto no podía compartir pista con Castle. Ellos pasan mucho tiempo en las instalaciones de los Spurs, en el Victory Capital Performance, junto a varios asistentes, no solo trabajando sobre el vídeo, ya existentes a muestra de un año, sino, ojo, y aquí como entra la tecnología, generando simulaciones para trabajar en lo que podía venir. Secuencias de pista simuladas con ellos dos. Cuando se supo la lesión de Fox, eso no hace más que aumentar el número de sesiones que iban a compartir de ahí en adelante, sí, Gonzalo, para fomentar esa química base-pivot por lo que pudiera pasar. Y porque obviamente iba a resultar clave en lo que venía. De hecho, contaba Castle que la idea era que cada uno entendiese en cada momento qué pensaba el otro según la situación. Y que al ir lográndolo, a medida que iban compartiendo sensaciones y visiones, ellos dos notan cómo el paso adelante puede ser muy importante. Oye, esto va a funcionar mucho mejor de lo que pensamos. Quiero decir, ellos saben desde el inicio que su dúo iba a ser relevante, Gonzalo. Se lo toman en serio, pese a sus agendas, porque ponen de su parte para proyectar ese tipo de conexión. Sabían en el fondo el potencial que tenían entre manos. Pues sí, señor. Así fue. De hecho, es que lo has dicho, ¿no? Pero aún sacan tiempo para sumarse a un campus en Los Ángeles. Sí. Y allí el francés, de pista, le iba diciendo a Castle dónde situarle el balón, en qué momento, claro, cuándo darle tiempo. Es que esto importa. Para subir al bloqueo, manejar los tiempos de su media vuelta al aro para un lob, leer mejor los cortes. Andrés, todo. Que por cierto, en volumen de asistencias, Castle es el líder del equipo, ¿eh? Esto es cosa suya. A la vuelta le preguntan, oye, ¿qué te ha sorprendido más de Wemby, ¿no? Y dice que es muy paciente. No mete ninguna prisa y pone muy fácil adaptarme a él. Y él a mí. Pero vamos, dice que aquí todos quieren jugar con él. Claro, obviamente. Es el margen infinito de seguridad. ¿Tú te imaginas que Wemby, tus años jóvenes, hubiese sido tu vecino del tercero B y a la hora de elegir abajo, yo elijo al alto? Algo más le preguntan y dice, sí, que podemos hablar de cualquier cosa. Y ahí ya obviamente tienes que imaginar a un Wemby contándole una sinopsis de novela de Dostoyevsky o La caída de la URSS. ¿Te das cuenta? Si les ha caído un nuevo Duncan. Totalmente. The way that you guys responded in the third and then the fourth was big time. The bench was big time. That was a team win. That was a run we made with Carter Bryant guarding Nikola Jokic. That was Jeremy playing physical with 5 fouls, making it tough. That was Lindy giving us minutes, Kelly giving us minutes. That's a team that knows how to win and has been doing it. And a player that's been walking down games now for almost a decade. That was a maturation win for us. Vamos a hablar un poco de Mitch Johnson. Sí. Todavía desconocido. Bastante desconocido. Y como suele ser, un tipo que se ha ganado con creces estar ahí. Es que hace ahora 10 años, fíjate que se gana un puestito como asistente en el equipo de la G-League, en el equipo de Austin. Sí. Y dentro de las labores de un cargo así, sabes que suele haber algunas que ejercen vasos comunicantes, sí, el equipo superior, el inferior, ¿no? Bueno, pues una primera tarea que le asignan, ya directamente relacionada con los Spurs, mientras él se ocupaba de los Toros de Austin, era ocuparse de un pick 29 ese año, un tal DeJounte Murray. Es que... Porque además ya lo conocía. Claro, es que había estado trabajando con él desde que tenía 15 años DeJounte, Gonzalo, 15 años. Por eso cuando los Spurs seleccionan a Murray en el draft, pues ellos obviamente tenían clarísimo quién debía tutelar ese desarrollo.
Murray, por cierto, siempre ha tenido excelentes palabras para Johnson, no solo por su capacidad táctica, sino sobre todo por su trato personal, por su lealtad, por su dedicación. De hecho, hace no demasiado confesaba que sigue en contacto Murray con Johnson, que tiene muy buena relación, pese a haber salido de los Spurs, fíjate, hace ya bastantes años. Johnson, yo creo que ha sido una figura bastante bajo el radar estos últimos años en San Antonio, porque él iba ganando peso a nivel interno, pero su prestigio no trascendía en absoluto fuera. Sí. Todo ese crecimiento y era plenamente interior. Sí. Por eso cuando se van desarrollando los acontecimientos con Popovich, y a pesar de que seguramente es el hueco más complejo de llenar que podría asumir cualquier técnico nuevo, la franquicia lo tienen claro, los Spurs lo tienen claro con Mitch Johnson. Y no solo para tomar el cargo a nivel de interino, sino después, convirtiéndose ya en todo un técnico jefe de un proyecto que tiene a Wemby, que tiene a Fox, con la seguridad de que podía dedicar el verano, además, verano 2025, a establecer por fin su propio plan de pista, trasladando su identidad y haciendo ver a los jugadores que él estaba ahí para quedarse, que no estaba de paso, que no era un interino, porque ya era el técnico jefe de los San Antonio Spurs. Pues sí, señor, fue en mayo cuando dice adiós a su condición de interino, convirtiéndose en el primer técnico jefe después de Dios. Es que juega el reto, ¿eh? Eso es siempre muy difícil. Y afortunadamente, pues mira, sí, esa divinidad, pese a todo, tuvo que salir a la palestra para recordar por qué Mitch Johnson estaba ahí. We saw him in action, and he was brilliant. Players respect him. He'll hold them accountable, and I couldn't be more thrilled for him and his family and friends. It's just a tribute to him. He came all this way just to be here for this day, and Mitch and I both appreciate it very much. Es cierto, Andrés, que antes del ictus ya se había ganado, decías, la confianza de los jugadores. Está muy bien eso de mucha confianza dentro, absolutamente ninguna fuera. Totalmente. Esto es muy habitual, ¿no? Se había ganado esa confianza por recoger una parte del credo, obviamente del maestro, y obrar hasta cierto punto como él. Es un tipo amigable, pero también es firme cuando toca, ¿no? Sí, recuerdo la derrota en Memphis, ¿no? Cuando se le escucha perfectamente, coged un puto rebote. Pues obviamente, dice que el Don Johnson, Popovich era siempre directo. Que si tenía que corregirte, Andrés, tenía dos formas, básicamente. La amistosa, ¿sabes? De mano al hombro y explicarte las cosas en una parte, o bien esa, hemos conocido también, de soltar un grito necesario, a fin de cuentas, ¿no? Dice que el Don Mitch tiene esa misma virtud de ser honesto contigo y no endulzar nada. Te premia cuando lo haces bien y te lo dice. Que esto está muy bien. Porque hay algunos que solamente tienen una versión, ¿no? Lo malo. Eso es. Dice, pero también se planta de frente cuando nos equivocamos. Pues Andrés, perdóname, pero con 39 años ya dirige su primer All-Star, formato que a lo mejor en unos años tenemos que agradecer a Wembanyama haberlo salvado. De manera que Mitch, Andrés, puede estar contento, pero ha repetido hasta la saciedad que nada de esto habría sido posible sin lo durísimo que fue para ellos lo ocurrido la pasada temporada. Dice, nos pasó de todo. Y para mí algo así era completamente nuevo, empezando mi carrera. No estaba planeado y no supe si estaba preparado para ello. Fue una experiencia de sobrevivir cada día. Claro, si es que él mismo no sabía que podía ejercer de psicólogo, entre tanto chiquillo, entre tanto joven además, ¿no? After All-Star break, Victor felt his arm didn't feel completely normal. That was articulated to our medical staff. They looked into it, and that's how we got here. Pues es ahora, Andrés, cuando se entiende que los jugadores, oye, sí, maten por él. Es que al final siempre importa, Gonzalo, pero yo creo que más aún en grupos tiernos, grupos jóvenes, mucho más influenciables, donde más puedes hacer notar tu impacto, la conexión del técnico con la plantilla, ahí, sobre todo ahí, es muy, muy importante. Y en los Spurs la conexión podríamos decir que es total. Mira, una declaración bastante ilustrativa de Champagne al respecto, cuando decía aquello de atravesaríamos muros si nos lo pidiera, porque sabemos que él lo haría por nosotros. Eso. Y yo creo que eso es el mejor resumen de la situación entre plantilla y técnico. Ese gran trato directo con los jugadores es un aspecto muy valorado en general en la liga y en particular en los Spurs, que vienen de pop, claro. Vienen de pop suave y de pop duro, decía, según la etapa y según el caso, con los jugadores, ¿no? Pero fíjate que otros de esos soldados en la rotación, lo citabas, que el Don Johnson, incidía también en que les ha demostrado que está ahí para ellos y que lo ha hecho desde el primer día. Por eso esa confianza se ha ido afianzando y ya es una de las claves de la buena sintonía, porque ha sabido ganarse al grupo, Gonzalo, insisto, estos
muy, muy determinante con proyectos jóvenes. Saca ya a los soldados, entonces, ¿no? Mm. Que aquí alguna vez hemos contado, insistido en la importancia de los veteranos en proyectos jóvenes, en el momento adecuado de incorporarlos. Y sí, básicamente, en la plantilla hay dos, bueno, obviamente también podemos añadir a Cornet, pero son dos un poco ya de la casa, Harrison Barnes Sí. y Keldon Johnson. Es que Keldon Johnson, Andrés, lleva en el equipo desde el verano de 2019, va para 7 años. Y no es tan mayor, ¿eh? Te entiendes por qué era un hijo de Popovich, Sí. que se lo lleva a Tokio. A los juegos. Dice, Popovich me cambió la vida. Es que Johnson se ha comido toda la reconstrucción, ¿eh? Sí, sí. Y es uno de los mejores jugadores de banquillo de toda la NBA. A mí me está sorprendiendo muchísimo porque va a más. De repente cada vez es mejor jugador, ¿no? Bueno, pues fíjate si había funcionado Mitch con DeJounte, que según llega Keldon Johnson, se lo asignan también. Se lo asignan, sí, sí. Y recordaba precisamente Keldon que cuando él llega, el hombre que se ocupaba de él era Mitch, el que le ayudaba con el vídeo, Gonzalo, el que monitorizaba sus progresos, el que tenía reuniones con él, ¿no? Como recién llegado. Y me gustó cuando decía que siempre fue honesto. Que cuando le tenía que decir cosas buenas lo hacía, sí, pero que cuando tenía que ser duro, era bastante duro. Sí. Y eso, esta declaración, me parece clave y nos va a evocar a otros tiempos. Te hace ver, decía Keldon, que quiere lo mejor para ti, porque te lo demuestra. ¿A qué te recuerda esto? A Greg Popovich, Gonzalo, Sí, sí, a ese convencimiento del jugador de que estar junto a Pop era lo mejor que le podía pasar, porque él te demostraba ese genuino interés personal y profesional. Por eso la sensación de que la oportunidad que le llega ha sido plenamente trabajada a Johnson, a Mitch Johnson, no es nada casual. Claro. Está muy, muy potente, porque todos los que han estado ahí dentro, en San Antonio, y han coincidido con él, sabían cómo estaba de preparado para una oportunidad así. Ojo, siendo joven, que lo es, y teniendo aún que desarrollar su estilo, que tiene que hacerlo. Sí. Pero con una base previa, Gonzalo, bastante potente. Porque además, algo que gustó mucho siempre en San Antonio era que Mitch Johnson había cogido cosas de Pop, porque obviamente no es tonto, pero nunca trató de ser Pop, que hubiera sido claramente un error. Pero tú imagínate una temporada mediocre y que tuviera que defenderse ante un mundo que no lo reconoce. Nada. También ha sido clave que tuviera el visto bueno de Wemby, ¿eh? Claro. Lo que pasa es que Wemby es algo santurrón y es que habría comprado a Bobby Knight. Esto me ha tocado, pues esto me ha tocado. Pero le ha tocado este. Y funciona. Y de todo lo que ha ido exponiendo Wembanyama a lo largo de la temporada por él, incluso el año pasado, pues nos quedamos con un detalle cuando dice, siempre es muy preciso con lo que nos dice. Dice, como entrenador, solo tienes 2 o 3 minutos en un tiempo muerto, así que tienes que ir directo al grano. Eres muy eficiente en eso, no habla por hablar. Esta es una gran cualidad que tiene casi desde el primer día. Eso nos da confianza. ¿Te das cuenta? O sea, que es directo, que es sintético. Entonces tendremos que imaginar lo mucho que recuerda en ocasiones aquellas descargas de Popovich en la banda. Possession by possession. Dismantle them in the half court. Play fast. Get back. Do it again. Be disciplined. To be disciplined. To like and embrace the boring. The mundane. Stops. Rebounds. Fundamental. Discipline. Physical. Rebound. Transition. Pace. Fundamental. Again and again. Decía eso que nos da confianza. Te voy a decir lo que da confianza, Andrés. Estar a estas alturas donde están, haber jugado, por ejemplo, 17 partidos y ganar 16 o 21 de 25, complicárseles uno todo lo posible, hasta el punto de estar 25 abajo y terminar ganándolo. La emoción de aquella noche, tú veías que no era normal, aquella victoria ante los Clippers. Es que era como si hubiesen ganado una serie de playoffs que Wemby califica la noche más especial del año, porque también podían, contra una adversidad desconocida para ellos, normal, en tiempo real. That was one of the best wins I've been part of. That was one of the best games I've been part of in my career, in my life, basketball life. And that was definitely the best 30 hours of basketball. The best 30 hours of my life, for sure. Favorite part is we've faced some very different trials over these past 2 games and have been able to answer the call.
Mira, esa noche, precisamente en el Express News, pudimos leer lo siguiente. 3 cuartos de temporada y puede que lo más valioso sea que este equipo ha empezado a intuirse del todo, a adaptarse a situaciones de partido realmente adversas. Podría deberse a la cantidad de tiempo que este grupo ha tenido que atravesar antes de mitad de temporada a no estar juntos al completo, a sobrevivir con ello. Y terminan, el resultado es que cada titular y cada jugador de rotación ha tenido que cargar en algún momento con una carga que no estaba prevista. Y ahora este equipo se ha transformado para los rivales en un enigma sin solución. Pasar al siguiente y regenerarse otra vez. Os pareció brillante porque ya te reevalúa el equipo en función de lo que llegamos a imaginar a principios de temporada. Es como si en lugar de unos meses hubiesen transcurrido 3 años. Me es difícil destacar una sola cosa de ellos o quedarte con algo en particular, pero yo creo que su pick defensivo, como he comentado alguna vez, es sencillamente aterrador. Entonces, claro, si tú te imaginas ese pick defensivo con el pick defensivo de los Thunder, a lo mejor estamos esperando una nueva guerra de los mundos. Es que también hay que recordar el debate algo baldío con ellos, ahora por fin silenciado, sobre aquella sobrecarga exterior, ¿vale? Porque cuando tú ves defender a Cassell, a Vassell, a Harper o a Fox, no puedes ver sobrecarga exterior. ¿Pero por qué? Tú lo que ves es artillería en defensa que arrojar a todo backcourt cuando el aro lo protege el alien, que es el jugador más único del mundo. And this is the very definition of Spurs basketball, igniting your offense with your defense. Y que la suma del resto, pongamos un Keldon, un Barnes, un Julian, un Bryant, te da una profundidad nivel 10, pero de 2 equipos en uno. Esto es traducible, ¿eh? Estamos hablando de 9 jugadores promediando más de 20 minutos y 8 en dobles dígitos. It's extremely important. Again, I think we are very comfortable in recognizing Victor as the face of our franchise and the biggest piece of our puzzle. But he's not the puzzle by himself, and he doesn't want to be, and we are a team and we're a group. It starts with him because he allows us to coach him and hold him accountable and push him like everybody else, and everything else falls in line around him. Un detallito por Dylan Harper último, relacionado con esto que comentábamos de la presión que ejercen sobre el aro, otro factor positivo en un backcourt completo, ¿no? Pues cuando dice Cornet que su finalización cerca del aro y su atletismo resuelven también muchas dudas. En apuros de posesión, esto en un novato, que como lo veas cortar, dale el balón, pues es lo mismo que con Cassell. Es decir, que se pone muchas veces todo el valor en su defensa, pero en ataque les hemos visto con los Spurs tramos en los que, perdóname, los rivales no tienen respuesta. Luego es que engañan mucho porque sí, son jugadores de perímetro, son manejadores, pero están cerca de 2 metros, Gonzalo, cerca de 2,10 de envergadura. Son muy grandes, son aleros, Gonzalo, son aleros llevados a jugadores de perímetro. Es decir, son la mezcla, son jugadores modernos en el fondo, que es de lo que se trata, de juntar a Wemby con toda la modernidad. ¿Te acuerdas cuando decías que parte de los Thunder no era replicable? Exacto. Cuidado, están recogiendo trozos del mapa entero. Sí. Es verdad. Pero luego, más allá de lo de Luke Cornet, del impacto físico que puede tener Harper, yo creo que su toma de decisiones, incluso siendo novato, me parece que está bastante subestimada. Me parece muy reseñable, Gonzalo, que siendo un novato manejador, que siempre hemos comentado, es uno de los roles más complejos cuando llegas a la liga, están 2.6 asistencias por pérdida. Es decir, cerca de repartir 3 pases de canasta por cada balón que pierde siendo novato. Esa adaptación me parece muy, muy compleja y define bien que es un jugador con un potencial físico-técnico, yo creo que es superlativo, porque es que acaba de cumplir los 20, pero los 20 este mismo mes. Tiene bastantes cosas, fíjate, de Cassell, solo que con un punto un poquito más cerebral, menos pura sangre que Cassell, que ahí sí que gana la partida. ¿Me dejas un detallito? Es una anécdota. Sí. La otra noche estaba haciendo el partido entre Spurs y Rockets y nos llega una pregunta de un usuario que decía: oye, esto de Luke Cornet como backup de Wemby,
¿Lo veis normal? ¿No hay algo mejor por ahí? Y entonces, claro, mi primera reacción fue al precio de Cornet. Primero, rendirme absolutamente a ese oficinista gigante que se viste de corto y trata de echar una mano, que ya ha sido campeón, tremendísimamente cumplidor, y yo te diría muy que subestimado, inicialmente no, ¿vale? Pero incurrí en un pequeño pecado 24 horas después, viendo el Thunder Nuggets, y me acordé en ese momento de Yailin Williams. Claro. Medio colapsé un poco. Pero vaya, desde aquí nuestro reconocimiento hasta el punto de que a lo mejor algún día nos venimos arriba, le damos un reverso muy subestimado a Luke Cornet, todavía, con una cabeza, Andrés, para esto sí, sí. de baloncesto sencillo. Black goes to the rim. Wagner had time, and Cornet sends it out at the buzzer, and the Spurs escape Orlando with a dub. De Aaron Fox, Andrés, llegó a ser feliz una vez en Sacramento. Pero claro, como toda la felicidad allí es muy breve. El caso es que ahora lo es mucho más. ¿Cómo no? Y lejos de percibir algún riesgo por su contrato, por su continuidad, a ellos también les llegaba con el asunto de ¿habrá que traspasar a alguien? Ni se lo plantea. Le ha preguntado a Fox muchas veces, ¿no? ¿Qué tal es jugar con ellos? Por Castle y Harper. Con los chavales. Y dice, es muy fácil jugar a su lado. Lo primero de todo, porque son muy generosos. Vamos a ver, Andrés, ¿se les intuye algún tipo de ego? A cualquier jugador, en San Antonio. Es que a lo mejor tenemos que volver a recordar la importancia, que no es un mito, de eso que llamamos cultura, y en este particular caso más. Harper es cierto, Gonzalo, que no tiene ese primer paso de Fox, que no es tan escurridizo, o que no es tan indómito, tan poderoso cuando arranca como Castle. Pero fíjate, creo que puede llegar a esconder un techo que seguramente va a sorprender a más de uno, por lo que apunta que puede llegar a ser Dylan Harper. Insisto, 20 años. Aterrizar como lo está haciendo un equipo de 60 victorias me parece impresionante, porque si nos echamos la vista atrás y pensamos en cómo es el Stephen Castle que llega y cómo es el Stephen Castle que vemos ahora, el cambio es drástico. Imaginemos ese mismo escenario con Dylan Harper dentro de 12 meses. Cuidado con ellos. ¿Te acuerdas cuando nos preguntó Iván Ruiz el guaje por Stephen Castle? Sí. Esperemos que haya aflojado un poco en esas dudas que le motivaron la pregunta. 20 años dices, es que yo tengo la sensación de que todos tienen 20 años en ese equipo. Andrés, no sé si tienes algún cierre particular por los Spurs, por Wembanyama, por este momento del proyecto y por su candidatura real, obviamente. Yo creo que sabíamos que iban a ser buenos, incluso muy buenos, en el mejor de los escenarios, pero seguramente no sabíamos que iban a ser tan buenos tan pronto, porque ahí radica el valor extra de un proyecto con una pinta pues descomunal, armadísimo en el perímetro, con varios perfiles pegamento de los que dan equilibrio a las alas y un auténtico elegido en la pintura. Son un equipo, honestamente, Gonzalo, para disfrutar como neutral y para padecer, pero padecer a lo grande si les tienes enfrente, porque incluso con detalles por corregir que los tienen, transmiten una sensación de poder, de autoridad, que de verdad impresionan, porque cuando alcanzan esa plenitud que tienen atrás, parecen un conjunto mucho más hecho de lo que en realidad son, y eso produce una intimidación real en los rivales, porque además cada virtud que tengas, Wemby la va a proyectar, la va a hacer mejor, y cada carencia que tengas se va a encargar de invisibilizarla. Gonzalo, es la trampa con la que juega San Antonio Spurs, la de tener al glitch aún mostrando solo la parte visible del iceberg. Claro, cuando se vaya descubriendo la sumergida, Gonzalo, ay amigo, que el mundo se prepare. Going in a game, Kelvin told all of us to be ready to go out there and play hard, because if you don't, you come right back out. Don't get sidetracked, man. Let's get this done. I'm here. Spurs on 3. 1, 2, 3. Mira, mi conclusión particular es que todas las dudas sobre su candidatura real están directamente relacionadas con la inexperiencia, ¿no? O sea, que el límite es la inexperiencia. Bueno, este es un límite teórico. Esto es una previsión ordinaria. Le estamos haciendo flaco favor a un equipo que no lo es. También es cierto que la inexperiencia en playoffs tiene una traducción real. No nos vamos a engañar aquí. Ese miedo, esa presión que atenaza la mano, 2 de 23 al triple, ¿qué ha pasado? Pues mira, que te han bloqueado el paso. Lo vimos con los Thunder, sin ir más lejos el año pasado. Eso es.
Tú veías, por ejemplo, partido contra los Celtics, incluso después de la expulsión de Jaylen Brown, había un atasco ofensivo que les costaba particularmente más que contra otros rivales, ¿no? Pero tras la paliza de los Rockets, esa noche, Andrés, se meten en el top 5 por primera vez de ataque y defensa. Y entonces, hoy uno recuerda lo ocurrido en ese sentido, en ese corte, en la era Pop. La era Popovich, 3 ocasiones. Terminada la temporada, obviamente. 2007, campeones. 2014, campeones. Y permíteme añadir, 2014 mejor equipo de la historia. 2014 la gran cima, ¿no? Sí. 2016 semifinales de conferencia de Oklahoma, aquel momento, ¿no? Que obviamente todo está abierto y todo puede pasar con ellos. Sí. Igual que en la primera candidatura real de los Thunder, vimos la caída, larga además, contra los Mavericks. Y al final te das cuenta de que esta es la versión más joven de una candidatura real siguiente a Oklahoma. Por eso en realidad aquí el enigma, el gran misterio, es de qué van a ser capaces una vez arranquen los playoffs. Por eso hablamos del límite teórico. Eso hay que comprobarlo. Por supuesto. Andrés, muchas gracias. Un placer. Terminamos, si te parece, con un recordatorio importante para vosotros. Porque oyentes. queremos recordaros que podéis participar en el sorteo de un balón dorado único firmado por algunos de los campeones del mundo en Japón 2006. Tenéis el enlace en la descripción y en el comentario fijado si nos escucháis desde YouTube. Muchas gracias a todos, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos aquí en El Reverso el próximo lunes. Un abrazo. Hasta entonces.